Ahora estoy en comunicación con Federico Zapata, director de escenarios. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. Un gusto hablar con vos. Ahí estamos en contacto. ¿Qué tal, Salvador? Un gusto saludarte, un gusto escucharte. Bueno, Federico, ayer habló el presidente de la Nación. Yo dije, digamos, la verdad que hable o que no hable es absolutamente intrascendente para la economía, pero seguramente es muy trascendente para la política, en donde ustedes miran hasta los más mínimos detalles, cómo saludó a Cristina, cómo se refirió a la Corte, cuáles eran los miembros cómo eran la cara de los miembros de la Corte cuando se referían a ellos. Bueno, ¿qué análisis haces del discurso presidencial? En primer lugar, digamos, lo que un poco veníamos viendo, que se confirma ayer en este, digamos, último mensaje de apertura de sesiones de Alberto Fernández, que Alberto Fernández, aún, digamos, despoderado como está, va a ser un jugador hasta último momento. Ese es un poco el mensaje que le da ayer a la política. Digamos, de alguna manera, para graficarlo, él funciona con Cristina Kirchner como una especie de novio tóxico, es decir, en algunos momentos del discurso, digamos, dice cosas que seguramente a Cristina la molestan, pero que tienen que ver con tratar de diferenciarse o de encontrar un lugar en el epicentro del sistema peronista de poder, y en otros momentos le abraza la agenda, que es básicamente lo que hizo cuando atacó a los medios de comunicación, a la justicia, etcétera. De alguna manera le pisa la agenda. Lo que está diciendo básicamente es que él va a ser un jugador, es decir, en tanto en cuando Cristina sostenga su decisión de no presentarse, él, como presidente, y en el marco de una situación donde el Frente de Todos es una suma de debilidades, tiene un derecho digamos, a intentar participar de alguna manera, o como candidato, o por lo menos estar en la mesa de negociación de los que probablemente vayan a ser sus candidatos, básicamente para defender su legado. Y está en forma, digamos, en modo defender su legado, entre comillas, por supuesto. Eh, y bueno, y eso me parece lo más relevante desde el punto de vista político de ayer, que se confirma que él no se va a correr, en principio, y que por lo tanto, tanto Massa o eventualmente el kirchnerismo van a tener que negociar con Alberto Fernández de alguna manera, o tenerlo en la mesa de cara a la decisión de lo que van a ser, digamos, las definiciones del frente de acá cierrelistas. Federico, ¿me equivoco si digo que tenemos un problema de falta de representatividad en general en la Argentina? Porque uno, cuando mira a los candidatos, nadie suma, digamos, un caudal importante de adhesiones. Digo, estamos hablando de Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, Scioli, el mismísimo presidente, Guado de Pedro, Massa, el propio Milei. Hay como un estado de fragmentación muy grande en el mapa político, ¿no? Totalmente, Salvador. Yo te diría, para digamos, remarcar, subrayar la profundidad de lo que vos estás marcando, yo te diría lo siguiente. Nosotros estamos en una especie de 2001 por otros medios. Es decir, que la situación no haya explotado socialmente no quiere decir que, digamos, que probablemente explote de otras maneras, pero lo que tenemos es un proceso de desacople de la sociedad con la política que solamente es comparable a ese periodo histórico. Te diría aún con algunos, digamos, con algunos adicionales o algunos condimentos especiales, que es que en el 2001, digamos, la bronca que se ejercía contra el sistema político de alguna manera también implicaba que la sociedad esperaba algo del sistema político. Hoy la sociedad no espera nada del sistema político. O sea, hay un desacople que directamente es hasta un desacople afectivo con el sistema político. Entonces, de alguna manera probablemente vayamos a una elección, digamos, eh, probablemente mucho más fragmentada a la que estamos acostumbrados, digamos, mucho más parecida a la del 2003, por eso vuelvo al parangón del 2001, y probablemente también tengamos grandes sorpresas. Probablemente en diciembre, cuando estemos conversando, el sistema político nos haya dado una sorpresa grande, y probablemente la sociedad, digo, y en todo caso, y en esa dinámica habrá que entender si el 2023 es la resolución de una crisis o es una posta más en una larga crisis argentina. O sea que Federico, acá, en lugar de estar el que se vayan todos, está quédate, pero no me importa. Claro, por lo menos no me molestes, ¿viste? Como la gran metáfora del festejo mundialista, digamos, 5 millones de personas saliendo por la suya, autoorganizándose, no se matan por milagro, pero si ustedes no se metan acá, es un poco eso. Y eso evidentemente es una dinámica que está bien.
se puede sostener un tiempo, pero digamos, probablemente alrededor de ese volcán en erupción se cocinen cosas en la política. Ahora, Bueno, me parece, lo que me parece es lo siguiente, en el 2001 hubo referentes históricos que participaron y hubo, digamos, nuevos que aparecieron y terminó emergiendo Néstor Kirchner, ¿no? Digamos, también emergió Ricardo López Murphy con una buena elección, pero que después no lo pudo capitalizar en oposición. También en algún momento Hermes Wiener hizo una buena elección y desapareció del escenario político. También estuvo el Pilo Bordón que apareció y desapareció. Hubo muchos que aparecieron y desaparecieron del escenario político. No puede ser, podría suceder, lo estoy preguntando, podría suceder que dos animales políticos como Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner vuelvan a la pelea del poder ante la no aparición de nuevas figuras? puede ocurrir, es un escenario absolutamente posible porque, digamos, las dos coaliciones no son neutrales, las dos coaliciones son como sacos armados para los liderazgos de ellos dos. Entonces, si hoy Cristina se presenta en una interna del Frente de Todos, se bajan todos los candidatos, probablemente haga una elección mejor que de la que hoy suenan, digamos, de la que pueden hacer los que hoy suenan como potenciales candidatos, en una pésima elección del peronismo, pero la mejor elección posible dentro de las pésimas elecciones que el peronismo puede llegar a hacer en octubre, y con Macri pasa un poco lo mismo, digamos, hoy si Macri, hoy tiene dos candidatos en una interna fuerte que son Larreta y Bullrich. Bueno, si él define tener una participación, probablemente, digamos, es el único que puede evitar una interna de ese tipo en el PRO, porque tiene capacidad para ordenar la Patricia Bullrich, tiene una serie de atributos Macri que es el único que los tiene. Y fíjate vos que además, como son los dos epicentros políticos sobre los que giran las coaliciones, también se atraen entre ellos, son como dos polos que se atraen, porque si sube Cristina le aumenta, digamos, el interés a Macri por subir, si se sube Macri también le aumenta el interés a Cristina por participar. Entonces, es un escenario que sería como una especie de final fight, digamos, en los términos de los videojuegos, en donde finalmente los dos grandes referentes de estas dos coaliciones, los dos grandes protagonistas de la década de crisis que vive la Argentina, definan finalmente, digamos, como decía Cristina, jugar con los titulares y bueno, ir a una interna, a una elección de ese tipo, que probablemente es una elección, digamos, que como digo, no termine de resolver el problema de la fragmentación del sistema político, pero es una elección, digamos, donde por lo menos nos vamos a garantizar de que no va a haber un presidente que esté todo el día bombardeado por el líder de la oposición, como le ha pasado, no, digamos, no tener una especie de frente de todos dos a partir del 2023. Eso puede ocurrir. A ver, yo tengo una posición, te lo planteo de esta forma. Yo creo que el próximo presidente va a tener que hacer un ajuste muy grande en la economía y que va a ser doloroso, porque yo vengo de una economía desorganizada a una economía que hay que organizarla nueva. Y cuando vos tenés que organizar un nuevo sistema económico, realmente, digamos, generás, digamos, un salto inflacionario. Por ejemplo, si vos quisieras tener el precio de las tarifas internacionales, va a generar un impacto en lo social, en lo económico, en lo inflacionario. Si vos querés ajustar el tipo de cambio, eso va a tener un costo. Mi preocupación es que la política no habla de ese costo. O sea, yo escucho hablar a muchos economistas en donde hay consenso de que el país está desorganizado y que hay que organizarlo. O sea, necesitamos una reforma tributaria, necesitamos una reforma laboral y todo eso. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué la política no habla de qué es lo que puede pasar en los primeros 6 meses del próximo gobierno, generando expectativas que muchas veces no van a ser las reales? Yo te diría porque la política es muy renuente a querer dar mala noticia y estamos en un año electoral, con lo cual muy probablemente lo que vos decís es real, lo que haga, digamos, la política en este año es esconder el problema de los ajustes abajo de la alfombra, porque si viene un año electoral, y obviamente en un año electoral, para intentar reconectar esto que se ha roto, que es la relación de la política y la sociedad, van a intentar, digamos, navegar por aguas mansas, que sería, digamos, intentar, digamos, generar un poco de deseo en una población, digamos, que está desafecta. Ahora, es el gran telón de fondo y es la gran pregunta de fondo, porque la pregunta de fondo del 2023 no es quién tiene la mejor plataforma gubernamental, sino quién, digamos, tiene la mayor capacidad de
de gobierno, la mayor musculatura política para poder llevar adelante un reordenamiento de las variables en la Argentina. Históricamente, siempre las crisis económicas han bajado los costos de las reformas políticas, ¿no? Esto lo vimos en el 89 con Menem, digamos, después de la crisis de Alfonsín, lo vimos en el 2003 con, digamos, con Kirchner después de la crisis que le explotó, digamos, a De la Rúa. Entonces también hay una dinámica que hay que seguir de cerca, que es efectivamente esto que vos estás marcando, que es una economía, digamos, que está un poco atada con alambres, y esa economía, digamos, resiste hasta el nuevo gobierno, y en todo caso, y eso le genera un problema al nuevo gobierno, del signo que sea, porque va a tener que asumir el costo político de reordenar la economía, o si lo que tenemos de acá hasta la asunción del nuevo gobierno es algún fogonazo de la crisis que le baje el costo al nuevo gobierno para poder emprender, digamos, un proceso de reordenamiento de la economía argentina. Esas son las variables clave. Ahora, desde el punto de vista electoral, si Massa logra sortear esto, nadie va a hablar, digamos, de los ajustes que hay que hacer, porque, bueno, ya la sociedad, digamos, le está pasando tan mal que si encima le tienen que decir lo que viene, obviamente que es una situación muy compleja. Sí te quiero decir un tema, y que me parece que hay que seguirlo con atención. Creo que vos estás ahora en Santa Fe. Creo que hay un tema que va a ser muy relevante de cara al ordenamiento de la relación de la sociedad a la política en los próximos años, que es el tema de la seguridad. Digo esto porque la seguridad puede ser un puente a partir del cual la sociedad logra, la política logra que la sociedad ponga en una especie de segundo plano al problema económico, ¿no? El tema de la seguridad hay que seguirlo muy de cerca, que digamos es una situación que está hoy absolutamente desbordada. Lo de Rosario es totalmente crítico, pero ya en los conurbanos de las grandes ciudades están pasando cosas similares, y me parece que el que venga, además de un proyecto de reforma económica, va a traer un proyecto de reformulación de la matriz de intervención de las fuerzas de seguridad en el ordenamiento de la Argentina, porque me parece digamos, que eso ha entrado en una zona ya muy crítica, y obviamente que van a encontrar ahí ante la necesidad de dar más noticias económicas, pueden encontrar ahí un arco a partir del cual reconectar con la sociedad. Federico, la última para ir cerrando. ¿Qué opinás del fenómeno Milei? Bueno, Milei es exactamente el emergente de la crisis. Es el Luis Zamora del 2001, digamos, ¿no? Es el mejor ladrillo que encuentra la gente para romper una ventana. En ese marco yo te diría que Milei, si no crece más de lo que estamos viendo hoy en las encuestas, hoy en las encuestas lo tenemos entre 10, 12, 15, 20 puntos según el mes, digamos, pero digamos entre 15 a 20 puntos. Si no crece más, es por incapacidades de Milei que alguien va a capitalizar, pero tiene un gran potencial de crecimiento, porque digamos, es una persona que conecta muy bien con dos segmentos muy críticos y muy importantes electoralmente, que son los jóvenes y los pobres, y te diría los jóvenes pobres. Este año van a votar por primera vez los nacidos en el 2010, 2011, que son los primeros años, digamos, 2008 si querés, que son los primeros años, que son generaciones que prácticamente no conocen la Argentina sin inflación, no han visto la Argentina crecer, no han visto la Argentina generar empleo privado. Bueno, esos sectores, digamos, esa nueva sociología que se incorpora hoy en la vida política, lo escucha Milei. Entonces me parece que Milei repito, puede hacer una elección de 15, 20 puntos, o puede hacer una mejor elección. Y por otro lado, te diría que su aporte a la política argentina ha tenido que ver con que ha reconfigurado la identidad de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio de hoy no es el Juntos por el Cambio del 2015. Ese Juntos por el Cambio era una especie de partido obamista, una especie de cachol, mucho más digamos, peleando el centro del espacio político, y este Juntos por el Cambio se ha reconvertido en parte gracias digamos, a los discursos que ha generado Milei. Es un Juntos por el Cambio mucho más asertivo, mucho más volcado hacia un electorado, digamos, de 30 puntos, pero mucho más duro ideológicamente. Y bueno, y eso, digamos, hubiese sido inexplicable
Incluso la reconversión del propio Macri, del liderazgo del propio Macri, ha sido impensable sin la aparición de Milei en el contexto y de la pandemia y después de la pandemia. Seguro, seguro. Es interesante el dato de los chicos que van a votar nuevos de los nacidos del 2010-2011 que no han visto crecer la Argentina. Es un dato impactante, digamos, es todo un número, ¿no es cierto? Digamos, lo que sí es cierto que probablemente, digamos, el Congreso sea un Congreso más racional y más, digamos, de fuerza ligada al empresariado que a fuerza de izquierda contra el empresariado o contra, digamos, el mercado, ¿no? Eso que coincido con vos, va a ser así. ¿Por qué? Porque vos pensás que la crisis del 2001 era una crisis que se montó contra el menemismo. Entonces, todo lo que corría ahí, digamos, de reformulación del sistema político era un poco por izquierda, por centro izquierda, ¿no? Digamos, desde el caso extremo de Luis Zamora hasta Néstor Kirchner, digamos. La época se organizó un poco en contra de eso. Bueno, toda la época esta que viene, digamos, se resuelva o no la crisis en 2023, se va a ordenar en contra de estas dos grandes décadas que básicamente ha tenido como protagonista central de la política el kirchnerismo. Entonces, todo lo que crece un poco por ahí, incluso en el interior del Frente de Todos, que fíjate vos qué paradójico, digamos, lo tiene hoy como ministro de Economía y potencial candidato a Sergio Massa, y en la provincia de Buenos Aires lo tiene Sergio Berni. Es decir, que aún en el kirchnerismo crecen cosas por ese lado. Entonces, efectivamente, creo que va a ser un congreso mucho más proclive a una agenda de acumulación capitalista que un congreso más proclive a entrar en una discusión, digamos, revisionista desde el punto de vista, digamos, de los derechos sociales, etc. Brillante, Federico, brillante. Contame un poquito, la gente por dónde te puede seguir, por tus redes sociales. Yo uso mucho Twitter, tengo en arroba Zapata Federico con Z y una sola T, ahí me pueden seguir y ahí normalmente estamos conversando. Pero te van a seguir también por los audios de agroeducación, Sí, digamos, sí, porque bueno, a exacto, mañana partir de arrancamos. mañana, ¿cómo va a ser la secuencia? Contame. Todos los viernes vamos a estar, digamos, conversando ahí con todo el valioso grupo de gente que conforma la red de agroeducación. La idea es todos los viernes traer algún tema, digamos, temas de semana, algunos temas más coyunturales y algunos temas más de fondo, pero que ayuden a pensar un poco la dinámica política del año y de lo que viene por fuera, digamos, con un mayor nivel de profundidad que por ahí lo que podemos leer a veces en los diarios. Y bueno, la idea es un poquito generar ese canal, digamos, sobre todo porque es muy importante que el sector, digamos, eh, logre, digamos, una mayor profundidad política en los próximos años para poder empujar por su agenda. Creo que el caso de Brasil es contundente en ese sentido como enseñanza, ¿no? O sea, Brasil se transformó en una potencia agropecuaria y mucho de esa transformación en una potencia agroindustrial, digamos, tiene que ver con la madurez política gremial, digamos, con la que el sector de Brasil, digamos, avanzó en los últimos 30 años, y creo que en ese sentido el sector de Argentina, que tiene, digamos, empresarios absolutamente valiosos, tiene que dar un salto en ese sentido. Así que bueno, ese es un poquito el desafío, a partir de mañana todos los viernes. Bueno, muy bien, bienvenido, muchas gracias. Ojalá nos pueda acompañar en alguno de los eventos que nosotros habitualmente hacemos. Y la verdad que un gusto escuchar tu análisis. Te dejo un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande, Salvador. Nos vemos mañana. Chao, chao.